Este programa es presentado por Guillermo Olivos Law Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208. Y por English Spot, Teaching the Future. Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas. Usted seguro se dirá, oye, me va muy bien esa reunión, hablo muy bien con mis empleados, hablo muy bien con la gente y los convenzo, pero cuando me toca dar un discurso, siento que mi discurso no tiene impacto, no llega. De eso precisamente vamos a hablar hoy y para eso está con nosotros Manuel Duarte. Él es Speaker Coach, especialista en comunicación empática. Los va a ayudar a crear un discurso de impacto. Bienvenido Manuel, gracias por estar con nosotros aquí en Negocios y Marcas. Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Manuel, cuéntame de qué se trata la comunicación empática. La comunicación empática en realidad se trata de la comunicación personal, cuando nosotros estamos hablando uno a uno con una persona y queremos llegar más allá, no solamente a cómo se siente la persona, sino que cuáles son los motivos que están detrás de la persona, de sus acciones también. Y a partir de ahí llegar a acuerdos. También hay otros aspectos de la comunicación, no solamente la comunicación empática, sino por ejemplo el carisma, que es uno de los elementos en donde yo hice mi tesis en London School of Economics sobre carisma, que es mostrar liderazgo ante los demás. Entonces por un lado tenemos esta comunicación personal y por otro lado tenemos esta comunicación desde el liderazgo. Corrígeme entonces, Manuel, el discurso comienza desde la comunicación uno a uno y luego entonces pasamos a especializarnos en esa comunicación que es más de masa, ¿no? ¿Cómo se es empático con la masa o no? Sí, depende mucho, ¿no? Porque si tú eres una persona que está, por ejemplo, en redes sociales, si estás haciendo videos, creando contenido, ahí la comunicación es pública, tú estás mostrándote como líder. Y una vez que las personas tienen ese primer contacto contigo, empieza esa comunicación más empática para saber cómo se sienten, qué es lo que necesitan. Cuando hablas de empática, en el PNL se utiliza mucho una palabra que se llama rapport, que es, digamos, llegar a un nivel de confianza con la persona con la que estás hablando, que permite que haya una conexión, ¿no? Que se genere ese algo distinto que hace que la comunicación sea efectiva. ¿Se trata un poco de eso? Sí, se parece mucho porque la comunicación empática realmente es un nombre que engloba algo mucho más grande, que es la compasión. Nosotros no queremos quedarnos solo en la empatía, o solo en la simpatía o en el rapport, que rapport es generar simpatía, comunicarle a la otra persona que somos iguales. Entonces eso genera confianza. Pero luego entra que nosotros no solamente somos iguales, sino que también que nos entendemos. Que nos entendemos genera empatía. Pero no es suficiente. Puede ser que haya personas que nos están escuchando que son muy empáticas, pero ser empático cansa mucho. Porque si alguien está enojado, tú absorbes eso. Si alguien está triste, tú absorbes eso. Pero cuando pasamos a la etapa siguiente, ahí no es tan cansador, que es la compasión. Ahora yo absorbo, tengo esa emoción que tiene la otra persona y ahora yo quiero hacer algo al respecto. Y ahí entramos en la compasión y desde la compasión nosotros resolvemos problemas, nosotros creamos nuevos acuerdos, creamos relaciones a largo plazo. En un ambiente de negocios, en un ambiente laboral, tú dirías que esta forma de comunicación es efectiva y en qué forma, si puedes ponernos un ejemplo, podríamos de alguna manera acercarnos a nuestros clientes para generar este impacto y generar esta forma de comunicación tan efectiva. Sí, por supuesto, sobre todo en los procesos iniciales. Por ejemplo, te doy el ejemplo de nuestra compañía. Nosotros lo que hacemos es ayudar a personas que son muy buenas técnicamente y que por eso suben a cargos de liderazgo, tienen que motivar, tienen que quizás inspirar o también vender sus servicios, que quizás esas habilidades no están tan buenas, no están al nivel de sus habilidades técnicas. Entonces los ayudamos a subir esas habilidades. Y en esa primera conversación, una forma de generar esa empatía, no solamente el rapport, sino que también empezar a comprender qué es lo que le pasa a la otra persona, está en hacer preguntas, por ejemplo, las preguntas correctas.
saber qué es lo que la persona necesita en ese momento. Entonces, para llegar ahí tenemos que saber primero cómo se siente, si se siente frustrada, se siente confundida, confundido, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa? Y a partir de ahí, entonces a ti te gustaría sentir seguridad, te gustaría poder enfrentar estos problemas con mayor seguridad, o te gustaría quizás no enfrentar el problema, sino que te gustaría inspirar a tu equipo, te gustaría que tu equipo te respete, te gustaría que tus clientes te admiren, o que te gustaría crear una relación a largo plazo con tus clientes. Y ahí encontramos, cuando sabemos lo que la persona realmente necesita, ahí generamos esa conexión. Recién ahí. Y ahí cuando generas esa conexión, ¿qué se debe hacer? Vamos a ponerlo en la práctica. Estamos conversando con un cliente, necesitamos de alguna manera o queremos generar esa conexión con el cliente. Ya se genera el rapport, digamos, tenemos esa confianza, ya sabemos exactamente qué es lo que necesita, cuáles son esas preguntas que debemos hacer, cómo hacerlas para que no se sienta como forzado. Además, claro, ¿no? Y luego, el siguiente paso, ¿cuál sería dentro de la comunicación? Entonces, una vez que ya empezamos a tener esta comunicación con el cliente, le empezamos a decir, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Cómo es tu experiencia en esta situación? ¿Cuáles son las cosas que has enfrentado? ¿Qué te gustaría mejorar? Etcétera. Ahí el cliente nos va dando pistas de lo que siente realmente, que puede que no sepa cómo decirlo, pero nosotros ahí vamos refraseando y resumiendo lo que dice para que la persona diga exactamente eso es lo que necesito. Exactamente eso es lo que me pasa. Y ahí pasamos a la siguiente parte, que sería el cierre perfecto. Y ahí presentamos nuestro producto, servicio. Entonces ahí puede entrar la parte ya del script que tenemos, del discurso que tenemos preparado de nuestro servicio y cómo presentarlo de manera poderosa. Exactamente, ¿qué hacen ustedes en la academia? Toman, o sea, la persona que quiera de alguna manera trabajar con ustedes para que lo orienten en lo que son, digamos, discursos de impacto o en mejorar la manera como se comunica. Exactamente cómo es el proceso, cuánto tiempo tarda, es un crecimiento, o sea, los cambios se ven rápidamente, ¿cómo funciona? Sí. Generalmente muchas personas vienen a nosotros, son personas que han hablado de la misma forma por años. Entonces nadie nos enseñó a hablar, nadie nos enseñó a hacer cosas distintas. Entonces llevamos 30 años hablando de la misma forma, 40 años hablando de la misma forma. Entonces lo que hacemos es que mediante un proceso de entrenamiento de entre 8 a 12 semanas, grupal o individual, dependiendo de lo que necesita la persona, nosotros entrenamos a la persona en cada clase con aproximadamente un libro de contenido por cada una de las semanas para que la persona sepa exactamente qué hacer a la hora de hablar en público, cómo estructurar las ideas, cómo poner el rostro, cómo poner la voz, cómo hacer la voz, poner la voz de una forma que parezca poderosa, que genere esa confianza, el cuerpo, los movimientos, el rostro, las emociones. Y cómo conectar el discurso con las emociones, y además lo vamos poniendo en práctica cada vez. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos a algún alumno a hablar, y si tú estás hablando ahí adelante, te vamos a decir pausa, vamos a tratarlo de esta forma, y vamos a hablar más lento ahora más rápido, ahora vocalizando mejor, moviendo más los labios, poniendo el ceño fruncido para mostrar certeza, por ejemplo, y ahí vamos agregando elementos que agregan seguridad, que agregan quizá calidez, dependiendo de lo que estemos buscando. En tu experiencia, Manuel, evidentemente tenemos la comunicación verbal y la no verbal, ¿no? Digamos el lenguaje de cuerpo. En tu experiencia, ¿qué tan importante es el lenguaje del cuerpo cuando estás en una conversación, en un discurso? Muchas personas, quizá en Facebook hemos escuchado que el lenguaje corporal es gran parte de la comunicación. Nosotros creemos que no es tan acertada esa frase, es una generalización muy grande, porque no sirve de nada que tú hagas perfecto las técnicas con el cuerpo, con la cara, con todo, si es que lo que dices no tiene contenido, no tiene sustancia, no sirve de nada. Pero tampoco sirve que lo que tú digas tenga tanta sustancia, tenga tanto contenido, que tus ideas sean tan buenas, tu producto pueda cambiar la vida de las personas, si es que al decirlo las personas no te entienden.
o al decirlo las personas se confunden. Entonces lo que entrenamos acá son las dos cosas. El objetivo no es que uno sea más importante que el otro, es alinear estos dos grandes parámetros que son lo no verbal y lo verbal para que todo comunique lo mismo y para que tu mensaje sea claro. ¿Cuáles crees tú, Manuel, que son los principales errores, ahora que me hablaste de que tenemos toda una vida hablando de la misma manera? ¿En qué te has encontrado, digamos, esos errores que son mucha coincidencia en relación a la forma como nos comunicamos? Para que la audiencia que nos escucha también pueda llevarse algún tipo de aprendizaje o sea consciente del error que está cometiendo. ¿Cuáles crees tú que pueden ser los principales errores de las personas al comunicarse? Por supuesto, uno de los errores que generalmente vemos constantemente es al comienzo de un discurso. Y vamos a poner una pequeña metáfora. Imagínate, tú vas a volar, alguien te invita a volar en su avión. Y antes de que vueles con esa persona, tú ves cómo esa persona va a despegar su avión para hacer un vuelo de prueba, pero en ese vuelo tú ves que el avión tirita, que le cuesta alinear en la pista y con suerte despega y luego el viaje sale bien. ¿Tú te subirías a ese avión, sí o no? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, ¿cierto? Después te dice, ya, te toca, súbete. No, estoy bien acá, mejor. Lo mismo pasa en un discurso. Si tú comienzas un discurso diciendo muletillas o diciendo nada, por ejemplo, bueno, generalmente vemos a personas comenzando el discurso, bueno, hoy vamos a hablar sobre esto y por quizá 10 segundos, 20 segundos, el discurso aún no parte, pero estamos hablando de nada. Ese es uno de los errores más comunes, comenzar con bueno, Entonces la forma de comenzar un discurso es limpia, como un despegue, que el despegue sea limpio, porque si no las personas no van a querer seguir escuchando el discurso, no va a ser agradable unirse al viaje que le estamos proponiendo. Entonces hay recomendación en un discurso, cuando queramos hablar en una conversación, comenzar limpios, con lo que llamamos el rugido en Speaker Coach, le llamamos el rugido, porque queremos comenzar con energía, limpios y directo con el contenido valioso. Para hacer eso lo que hacemos es respirar profundo, aguantar con los pulmones llenos y hablar fuerte y grave. Y decir, por ejemplo, buenos días, mi nombre es Manuel y vamos a ir directo a hablar de los errores en la comunicación. Y ahí comenzamos el discurso, directo con el contenido. Excelente. ¿Algún otro error que creas que debemos rescatar? Eso está muy bueno. Sabes que en las redes sociales dicen que si vas a hacer un video, si no captas los primeros 3 segundos, el video no capta la atención de la persona abandona el video. Supongo que entonces es algo que también funciona para la vida cotidiana, para todos. Si no captas en los primeros segundos a la otra persona, pues la perdiste, ¿no? Por supuesto. En el mundo real hay un poquito más de tiempo, son como 7, 10 segundos, ¿sí? Las personas te dan más tiempo, pero en las redes sociales ocurre esta exageración del tiempo, donde los primeros 3 tú fácilmente cambias, ¿sí? En la vida real no se va a ver así, las personas simplemente van a empezar a pensar en otras cosas. Claro, y no te van a prestar atención, entonces tú vas a estar perdiendo tu tiempo y haciéndole a los demás también perder el tiempo. Exactamente. ¿Qué otro error crees que arrastramos en la comunicación que crees que se deba corregir? Volviendo a este ejemplo del avión, tú puedes tener un viaje increíble en tu avión y de pronto cuando aterrizas, imagínate el aterrizaje como que cuesta aterrizar. Como que tienes que aterrizas y después despegas de nuevo y después vuelves a aterrizar y en el aterrizaje forzoso. Ahí pasa lo mismo. Tú te olvidas de todo el resto, te olvidas de todo el viaje, de lo bien que lo pasaste, y terminas así como, ¿qué pasó? Muchas veces terminamos un discurso de una manera muy parecida. Estamos hablando diciendo, por ejemplo, mi nombre es Manuel, yo soy entrenador de Speaker Coach, me encanta lo que hago y eso. Y cerramos así en seco
y terminamos con eso era, y soltamos a la gente en ese momento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es no terminar con eso, que es uno de los errores, con eso, o eso es lo que les quería decir en este día. Y cuando decimos eso, después del eso, no hay nada valioso. No hay nada valioso. Entonces, en vez de terminar con eso es lo que les quería decir hoy día, muchas gracias por... que no dice nada, vamos a terminar justo antes de decir eso con muchas gracias. Entonces, por ejemplo, si te estás presentando, podrías decir algo como: hola, mi nombre es Manuel, soy entrenador de Speaker Coach, me encanta lo que hago, y si te quedas sin nada que decir, me encanta lo que hago, muchas gracias. Y cierras con muchas gracias. Claro, el cierre entonces también es sumamente importante, el arranque y el cierre. Y bueno, me imagino que también mantener a la audiencia con algunos picos durante el camino. Hablemos del tono. Claro. De Manuel, porque noto que durante la entrevista, cuando quieres hacer énfasis en algunas cosas, o cuando quieres de alguna manera darle mayor importancia, cambias el tono y el ritmo de lo que estás hablando, ¿no? Tú eres ya un coach que está entrenado en esto, pero yo lo puedo notar también porque, bueno, pues tengo muchos años también haciendo entrevistas. Hablemos de eso, la importancia del tono. Hay gente que habla y habla extremadamente rápido y no se le entiende nada de lo que dice, o hay personas que hablan en un tono muy bajo, a lo mejor tienen algo muy importante que decir, pero prácticamente no se les escucha. Todo esto también se puede corregir. Uno puede también aprender a manejar el ritmo y el tono cuando está hablando, cuando está haciendo un discurso. Por supuesto, nosotros tenemos, muchos de nuestros alumnos llegan y a veces hablan muy rápido al principio. Tan rápido que no se entienden las palabras, sobre todo por Zoom. Si es que el Zoom se congela un segundo, ya perdemos la mitad del discurso. Entonces, lo que hacemos ahí en estas situaciones es entrenar para bajar la velocidad, para que la velocidad se adecue a una forma de habla en que las personas comprendan más. Pero el problema ahí es que cuando bajamos la velocidad podemos bajar la energía. Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo energía alta y ahí es donde hago el énfasis. Pero si bajo la energía y desactivo el cuerpo, voy a hablar así y hablar así de lento, aburre. Claro, entonces cambia completamente. Muchísimo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces la estrategia es mantener la voz siempre clara, que siempre se escuche lo más claro posible, pero suplir la falta de energía, porque hablar más lento significa que hablamos con un poquito menos de energía, suplirla con el cuerpo. Entonces músculos activados, abdomen activado, para que la voz salga con energía. Si yo desactivo ahora el abdomen, la voz va a salir así. Y no se escucha tan enérgico como se escuchaba antes. Que si aprieto el abdomen se siente la energía porque los resonadores del sonido acá resonan con músculos con mayor tensión y eso lo escuchamos. Claro, es que acabo de notar perfectamente el cambio cuando hiciste el ejercicio y definitivamente cambia la intención completamente de lo que estás diciendo. Por supuesto, sí. Y algo que, si hay una cosa que es lo que mayor cambia en este sentido y lo que más comunicamos es importancia. Porque entre más músculos apretamos, entre más energía ponemos, significa que más importante es lo que queremos decir. Si no ponemos ninguna energía, significa que no es tan importante y la gente va a percibir eso. Entonces es muy importante, valga la redundancia, que cuando creemos un discurso, cuando vayamos a hablar con las otras personas, entendamos con exactitud qué es más relevante para nosotros que nuestra audiencia reciba, ¿correcto? Por supuesto, ahí si es que tú escribes tu discurso, ahí marcarlo, por ejemplo con un destacador o algo así. En esta parte yo tengo que activar mi cuerpo, activar el torso, activar la voz para aumentar la energía. Cuidado porque a veces activamos la energía y aceleramos. Y la idea es mantener la voz clara, pero activar el resto de la energía en el cuerpo. Y con energía me refiero a músculos activados, abdomen, manos, fuerza en las manos, fuerza en el cuerpo y fuerza en la voz. Excelente. Manuel, para ponerse en contacto con ustedes,
¿dónde podemos conseguirlos? ¿Dónde la audiencia puede ponerse en contacto, escribirles o llamarles para recibir sus asesorías, que desde el punto de vista son sumamente importantes, sobre todo en los negocios? Sí, en www.speakercoach.com pueden encontrar también acceso a un PDF informativo con todo lo que nuestro head coach aprendió del asesor de Obama directamente, y también mucha información disponible. Y nos pueden encontrar en Instagram en SpeakerCoachCL. Excelente. Y no importa en qué parte del mundo estemos, podemos recibir las asesorías de parte de ustedes, ¿no? Son online. No importa en qué parte del mundo estén, tenemos alumnos que están en China, que están en Estados Unidos. Yo vivo en Londres, por ejemplo, y desde acá estamos haciendo las clases, así que de cualquier parte del mundo. Excelente, Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios y Marcas y enseñarnos la importancia del discurso, la importancia de la comunicación verbal, no verbal, del tono, la repetición, cómo lograr generar empatía con las personas. Creo que la idea quedó bien redonda, por lo menos para entenderla y para tener conciencia de quiénes somos al momento de hablar con los otros y de tratar de convencerlos, porque definitivamente pasamos toda la vida tratando de convencer a todos, no solamente a nivel de negocios, sino en la vida en general. Vivimos negociando. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos esta información de gran valor. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar aquí en Negocios y Marcas. Hoy hablamos sobre la importancia de un buen discurso, de ser empático, de entender las emociones, de cómo llegar a las personas, cómo lograr convencerlas. Sean ustedes conscientes, por favor, cuando estén hablando con los demás, con sus empleados, con su familia, y dense en cuenta en dónde están y hacia dónde quieren ir, qué es lo que desean lograr. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene aquí en Negocios y Marcas por BPI TV, en vivo siempre. De Guillermo Olivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tienen amplia experiencia en asilos, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte. Recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy.